Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Hoy vamos a preparar esta deliciosa tarta de Santiago, un postre tradicional gallego. Necesitamos los siguientes ingredientes: 250 gramos de almendras crudas y sin piel, 5 huevos que estén a temperatura ambiente, la ralladura de la piel de un limón, solo la parte amarilla, una cucharadita de canela molida, 250 gramos de azúcar, 25 mililitros de aguardiente o el licor que más nos guste. Para decorar necesitamos 50 gramos de azúcar glass. También necesitamos una plantilla de la Cruz de Santiago que la podemos descargar de internet y recortarla. Un poco de mantequilla y otro poco de harina de trigo para todo uso. Antes de empezar la preparación, ponemos a calentar el horno a 180 grados. Para esta cantidad de ingredientes voy a utilizar un molde de 28 centímetros desmontable. Ponemos un poquito de mantequilla y con un papel de cocina lo vamos a extender, untando bien por todos sus lados. Luego ponemos una cuchara de harina, lo vamos a esparcir por todos sus lados para que se quede el molde bien enharinado. Retiramos la harina sobrante y reservamos el molde un momento. Las almendras podemos comprarlas así enteras al natural o comprarlas ya trituradas como harina de almendras. También podemos tostarla antes de triturar. En mi caso no las voy a tostar porque me gusta que las almendras mantengan la humedad natural y para evitar que pierdan gran parte de sus vitaminas. Para triturar las almendras las vamos a hacer en 2 tandas. Echamos la mitad de las almendras en un procesador de alimentos y trituramos ligeramente para que su textura quede un poco gruesa. Echamos las almendras trituradas a un bol donde vamos a hacer la mezcla. El restante de las almendras las vamos a triturar hasta convertirlas en harina. Convertida en harina de almendras, echamos al bol, las mezclamos hasta que se integren bien ambas texturas. A continuación agregamos la canela molida. Mezclamos. Rallamos la piel del limón. Con cuidado de no rallar la parte blanca, ya que agregaría amargor a nuestra preparación. Ahora vamos a remover muy bien para que se mezclen todos los ingredientes. Apartamos
y vamos a los huevos. Con una varilla rompemos las yemas de los huevos. Batimos hasta que la mezcla esté uniforme. Agregamos el azúcar y continuamos mezclando. Cuando se hayan integrado bien los huevos y el azúcar, agregamos esta mezcla al bol donde tenemos las almendras. Con una lengua de pastelería o similar vamos a mezclar con movimientos suaves y envolventes. A continuación vamos a agregar el licor que hemos elegido. Continuamos mezclando hasta que veamos una mezcla homogénea y densa. Entonces lo vertemos en el molde que tenemos enharinado. Aprovechando bien todo el contenido de la mezcla. Ya está listo para meterlo al horno, que previamente lo tenemos calentando, con calor arriba y abajo y con aire, a 180 grados durante 35 minutos. Iremos vigilando que se quede doradita por encima. Transcurrido el tiempo, podemos pinchar con un palillo. Si sale seco, su tiempo de cocción terminó. Retiramos del horno y dejamos enfriar. Una vez fría, quitamos del molde. Podríamos dejarlo en su propia base, pero quedará mejor presentado en una base especial que resalte su belleza. Con la ayuda de una espátula o un cuchillo largo, lo vamos a cambiar de recipiente. A continuación, vamos a colocar la cruz de Santiago en el centro de la tarta. Ponemos un poco de azúcar glass en un colador pequeño y lo vamos a espolvorear por encima. Retiramos la cruz con mucho cuidado y ya podemos disfrutar de este delicioso postre tradicional gallego, que como habéis visto es una receta sencilla. Se prepara fácilmente y en poco tiempo. Además que las almendras tienen propiedades y beneficios que son buenos para nuestra salud. Te invito a que la prepares y suscríbete para no perderte la siguiente receta.